Se habló sobre el conocimiento y la investigación, la relación en la que puede tener directamente la ciencia, el conocimiento y la investigación, partiendo del conocimiento científico y el conocimiento empírico. En este momento nos va a tocar trabajar sobre los diferentes métodos de investigación y el cómo poder aplicarlos o cómo lo aplicamos en las diferentes formas en las que nosotros podemos empezar una investigación. Vamos a iniciar primero con la definición de investigación. Aunque ya nosotros ya previamente lo habíamos trabajado, ahora vamos a trabajar la definición según la Real Academia Española, la RAE, que nos indica que investigación proviene de la palabra investigare, que significa acto de llevar a cabo estrategias para poder descubrir algo. Esto nos lleva a que es una situación en la que nosotros tenemos que estar indagando, tenemos que estar buscando cambios, modificaciones sobre algo que nosotros queramos manejar. Esto nos va a permitir justamente a poder interactuar de una manera práctica, el aspecto intelectual y el manejo de nuestras experiencias para poder definir al aspecto experimental que nosotros podemos tener, concretándolos y pudiéndolos llevar de una manera sistemática y de esta manera o de esta forma nos permitiría también el ir incrementando nuestros conocimientos. La investigación no es más que una acción de búsqueda de nuevos conocimientos que nosotros pudiésemos tener para poder subsistir en un sistema. En este sistema que estamos hablando puede ser el mismo que nosotros decimos nuestra vida cotidiana. Dentro de los tipos o métodos de investigación que nosotros podemos tener, tenemos un estudio o una investigación de tipo exploratorio. Esas investigaciones de tipo exploratoria nos indican que son toda aquella investigación que nosotros realizamos o hacemos y que se hacen por primera vez. O dicho de otra manera, que son pocos investigados. Pero a ver, vamos a poner en claro primero el estudio exploratorio. El estudio exploratorio, cuando nos dice que es poco estudiado o que se hace por primera vez, quiere decir que realmente no se tiene o no se cuenta información de ella. Vamos, para un ejemplo muy sencillo y actualizado, podríamos hacer mención de que en el 2019 empezamos nosotros a hacer investigaciones sobre el COVID-19. Era una enfermedad que no existía y que pues eh, casi no existía información de ella y que todos los estudios que se empezaron a hacer fueron estudios exploratorios. ¿Por qué? Porque era de primera mano. Sí, ya poco a poco, o sea, ahorita en estos momentos estamos hablando 2023 en la que ya si queremos hacer una investigación, un estudio sobre el COVID-19, pues ya existe información de ella. ¿Qué otro tipo de estudio pudiésemos decir que pudiese ser un estudio exploratorio? Bueno, si en dado caso estamos investigando o encontrando un nuevo elemento para nuestra tabla periódica de elementos, otra puede ser poco estudiado o con pocas soluciones a ellos, el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, para poder mantener el control. Simplemente hay estudios, pero no se tiene una conclusión o una terminación de ella. Y así podemos ir mencionando estudios exploratorios.
muchas ocasiones y en muchos autores y libros pueden hacernos mención que no existen o que ya son muy pocos los estudios exploratorios. Sí, sí hay estudios exploratorios, como vuelvo a decir, pero necesitamos estar indagando y necesitamos estar ubicando las cosas, aunque son muy complicadas, pero que se pueden hacer. Tenemos también el estudio descriptivo. Bueno, el estudio descriptivo o la investigación de tipo descriptiva, pues como su nombre lo indica, describen los hechos de cómo son observados. O sea, que quiere decir que va a ser una investigación donde describimos todo aquello de lo que tenemos bajo estudio, una descripción de los elementos, las características, factores que pueden hacer que esté afectando a un subsistema. Por ejemplo, si yo quiero hacer el análisis de un, de un, este, de un plan de mantenimiento que ya existe, recuerden que como voy a hacer un análisis y ya existe, voy a describir cómo funciona o cómo se lleva a cabo ese, ese, este, ese plan de mantenimiento. A eso se va refiriendo cuando nosotros decimos estudios descriptivos. Ahora, también tenemos estudios correlacionales o investigaciones de tipo correlacional. Estos son cuando, por ejemplo, nosotros vamos a tener que estar trabajando con las variables que directamente manejadas o utilizadas desde nuestras hipótesis. Esto quiere decir que cuando nosotros correlacionamos dos variables o dos situaciones que se pueden estar manejando. Mm, un ejemplo puede ser que nosotros quisiéramos hacer una investigación sobre la correlación que puede existir entre el uso del cigarrillo y las personas que adquieren o que tienen enfisema pulmonar o que tienen cáncer en los pulmones. ¿Qué quiere decir con ello? Pues sería hacer una investigación para verificar si uno de ellos o el primero corresponde al segundo. Otro de estos tipo de estudios que pudiésemos hacer es que, vamos, cuando nosotros correlacionamos los factores y o que son consecuentales de ellos. Por ejemplo, el que yo indique que a mayor número o al mayor producción de limones en el país, menor es el precio de venta de ellos. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay mucha producción de limones en el país, pues va bajando el precio del limón a su venta. Y se puede demostrar que viceversa, que a menor número de limones que pueda haber en el país, pues va a ser mayor el precio que se pudiese obtener. Los estudios explicativos son estudios en las que pues justamente se busca la causa-efecto del por qué suceden las cosas, la explicación de todos los hechos que se están manejando dentro de ellas. Como por ejemplo, el explicar, este, tenemos un estudio o tenemos, por ejemplo, cómo se utiliza un procedimiento del cómo se utiliza el equipo de protección personal. Sí, y en este caso nosotros vamos a hacer un estudio, una investigación, si realmente el personal ocupa de manera correcta el equipo de protección personal. ¿Y qué sería esto? Pues sería un estudio explicativo. ¿Por qué? Porque vamos a partir del procedimiento y vamos a verificar si realmente se está utilizando, si saben para qué se utiliza, si saben cuáles son las características que se tienen de una manera para que pueda ser entendible lo que se está demostrando, lo que se tiene dentro de ello. Entonces, ahí nosotros tendríamos un estudio explicativo
de los hechos o acciones que están sucediendo dentro de ellas. También tenemos otras investigaciones, por ejemplo, se le subclasifica como grado de abstracción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues una investigación pura o básica, como si fuera un estudio básico directamente. Esto es la búsqueda justamente de la teoría para poder generar nuevos conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? En la que se hacen análisis o se generan nuevas teorías, se hacen análisis teóricos de los fenómenos que pueden estar sucediendo o pasando. Por ejemplo, que se hace una investigación pura que al momento de que se está utilizando la vacuna COVID, pues va a disminuir de manera considerable el, la que nos podamos contagiar de esa infección. Ahí nosotros estaríamos haciendo de conocimiento, o sea, estamos haciendo una teoría para y estamos generando un conocimiento para que así podamos probarlo. Mientras que una investigación aplicada es aquella en la que se resuelven problemas prácticos. ¿Qué quiere decir cuando nosotros tenemos un problema práctico? Esto quiere decir cuando surge ya de una necesidad, de un problema cotidiano que podemos tener día con día, ya sea en nuestros hogares o nuestros centros de trabajo o en cualquier lugar en el que nosotros estemos frecuentando. De esta forma, nosotros podemos estar aplicando los conocimientos, el aspecto de conocimiento científico con la vida cotidiana, dándole un punto de vista distinto, diferente del que se deben de llevar las cosas. De acuerdo a una subclasificación del grado de generalización, aquí se derivan dos tipos de investigaciones, como la investigación fundamental, que es aquella en la que se van a demostrar conclusiones y que se hace ese estudio o esa conclusión se hace extensivo a la población. Qué quiere dar a conocer? Bueno, cuando nosotros demostramos que realmente va a llegar a un a una determinada muestra población que se pudiese tener. Sí, y todo esto siempre se va a enfocar en cuestión de la información teórica. Y la investigación-acción, esta se centra justamente en cambios que se pudiesen tener en la vida cotidiana también. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se detectan que hay ciertas colonias dentro de la ciudad que pues las personas caminan mucho para poder llegar a sus centros de trabajo, a sus centros educativos, pues una investigación, acción, puede ser demostrar que se necesita o que se requiere una ruta de autobús que pueda comunicar esa colonia con el resto de la ciudad. Entonces, ahí ya nosotros estaríamos enfocándonos directamente a una solución de una problemática realista. De acuerdo a la naturaleza de los datos, se derivan la metodología cuantitativa y la cualitativa. La metodología cuantitativa, esta se refiere cuando nosotros vamos a manejar actos numéricos o números o estados que se pueden contar como tal o utilizando herramientas estadísticas. Mientras que la metodología cualitativa es aquella en la que todos los resultados o todas las propuestas que se hagan sean de manera subjetiva, que quiere decir puntos de vista del investigador o de ciertas personas que se están investigando. Dentro del grado de orientación hay investigaciones orientadas a conclusiones que estas son englobados justamente
a una metodología cuantitativa, que quiere decir este tipo de investigación que se orienta a conclusiones es de acuerdo a cómo se presentan los resultados y que es muy necesario que sea de manera gráfica. Sí, por ejemplo, al manejar los resultados estadísticos mediante gráficas de barra, mediante gráficas de pastel o gráficas circulares, es más práctico poder observar los posibles resultados. Mientras que el que es orientado a decisiones, bueno, pues es otra de las metodologías que lo que hace es la búsqueda de soluciones a problemas concretos. ¿Qué quiere decir? Que no hacer redundante la problemática que se puede hacer, sino hacerlo fijo y firme de lo que se quiere investigar. Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros empezamos a hacer una investigación, tenemos muchas ideas en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, y de repente no podemos centrarnos en uno solo. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la contaminación de los ríos, de repente, pues sería muy extensivo. Tengo que orientarme hacia una situación válida, un tipo de río, un tipo de contaminación o un factor contaminante de los ríos, del agua que se pudiese tener. Ya es centrándonos directamente hacia un problema. También se tienen otros tipos de investigaciones de acuerdo a la manipulación de los datos o de las variables. Esto puede ser como la investigación descriptiva, que nos indica que en ella la investigación descriptiva es aquella que no manipula los datos, las variables que se tienen. Únicamente se encarga de observar y describir los fenómenos, o sea, y describir cómo están sucediendo los actos o los hechos sin intervenir, en este caso, el investigador. Mientras si en caso de que intervenga el investigador, en caso de que manipule alguna de las variables el investigador, esta investigación se convierte en una investigación de tipo experimental. ¿Por qué? Porque es de donde el investigador realmente está cambiando o está modificando sus variables para poder obtener el resultado. Y la investigación ex post facto, esto nos indica que en la que nosotros no podemos controlar las variables. ¿Por qué? Porque existen fenómenos cambiantes o acciones cambiantes que pueden hacer que varíen constantemente el posible resultado. Sí, esto lo que nos va a hacer o va a suceder es que nosotros podemos hacer un análisis o un estudio en el momento, pero cuando ya se entregan ese resultado o ese estudio, ya pudo haber cambiado directamente la. Tenemos otros tipos de investigaciones que están dentro de la naturaleza de los objetivos, como la investigación exploratoria, que es un acercamiento al problema, la descriptiva, tenemos la correlacional, la explicativa. Cada una de ellas va teniendo alguna relación o algún enfoque directamente, como su nombre lo indica, pero ustedes pueden decir, oye, pero existen muchos tipos de investigaciones. Cuando nosotros estamos trabajando con una investigación, puede ser que eh, nuestra investigación esté dentro de diferentes tipos o naturalezas o orígenes que se pudiesen tener. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una investigación experimental, va a ser explicativa, va a ser tal vez por ahí pueda ser correlacional. Nosotros podemos tener una serie de investigación en la que cumple con las expectativas que nos marca de acuerdo al origen o al estilo o a la forma de investigación que nosotros estemos llevando. Otras características que se pueden clasificar las investigaciones son de acuerdo
a las fuentes de investigación, como por ejemplo la bibliográfica, que es aquella en la que pues se basa en conocimiento de investigaciones existentes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se basa en teorías, hipótesis, experimentos, ¿y dónde se encuentran todo ello? Bueno, pues se encuentran en libros, manuales, normas, en toda reporte o investigación ya desarrolladas previamente. Tenemos la investigación metodológica, que es aquella que justamente ubica o busca información de libros, manuales, normas, y que estos son aplicados en medición y en recolección de datos para cualquier aspecto. Sí, una investigación metodológica sirve justamente donde ya buscamos información en libros, manuales y nos sirven también para poder medirlos o controlarlos. Por ejemplo, si estoy haciendo un análisis de cómo vamos a decir de que de repente a mí me indican que mi auto eh, tiene que llevar ciertos factores contaminantes o ciertas características de factores contaminantes y vamos directamente en un área, en una zona donde le verifican cuáles son sus factores contaminantes, los niveles de contaminación, pero yo no puedo saber si realmente están cumpliendo con las expectativas de acuerdo a un reglamento. Tendría yo que hacer un análisis entre lo que ellos están solicitando, entre lo que ellos cubren y lo que me pide la reglamentación directamente. Y de esta forma puedo saber si se está llevando de manera correcta o no. Una investigación empírica pues, se basa únicamente en la observación y en observación, pero esto quiere decir que todo esto se hace, pero sin nada de metodología, sin nada de información previa, sino únicamente experimentando como si fuera una acción-reacción sobre las cosas que se generan. De acuerdo a la naturaleza de la información, tenemos la investigación cuantitativa, cualitativa y participativa. Podemos decir, oye, pero si la cuantitativa y la cualitativa ya me habías indicado que son cuantitativa de manera subjetiva, perdón, de manera en la que otorga números estadísticos, la aplicación de estadísticas, y las cualitativas son de cualidades. Bueno, sigue siendo esa su naturaleza de información. Allá fue otra de las clasificaciones que se tiene, y además se agrega una que es la de investigación participativa. ¿Esto qué sugiere? Bueno, porque si el tipo de investigación se origina ya sea de estudio de casos o estudios etnográficos. O sea, también está hablando de cuál es la situación en la que se está pasando que se está desarrollando. También tenemos, de acuerdo a en el orden, en qué tiempo se están llevando las investigaciones. Y ahí podríamos clasificarlas como investigaciones sincrónicas o diacrónicas. O de acuerdo a aquí le llamamos dimensión cronológica. Pudiésemos decir que, de acuerdo a cómo se está llevando a cabo. Entonces, y el tipo de investigación o el tipo de información que se tiene dentro de ella. Y ahí pudiésemos clasificar a la investigación histórica, que es una investigación en la que se basa en hechos históricos como tal, en todo lo sucedido previamente o en todos los aspectos manejados con anterioridad. Una investigación descriptiva o como experimental. De acuerdo al enfoque, nosotros también tenemos o volvemos a clasificar al método experimental con el método correlacional. ¿Por qué? Porque es el enfoque de la investigación que se está llevando a cabo y de la manera en cómo se están reutilizando o utilizando las variables. Los métodos generales de investigación, pues son el inductivo y el deductivo. El inductivo va a ser aquel que, por lo regular,
analiza toda la información que se tiene justamente para poder extraer conclusiones de manera general. Mientras que el deductivo, el hipotético deductivo, es aquel que mediante observaciones que se puedan tener, pueden analizar o pueden llevar a cabo una inducción a formular supuestos que se pueden tener y de esta manera poder valorarlos para poder obtener un resultado, ¿sí? Y esos métodos de investigación de manera general. Y aquí podemos tener o visualizar a los tipos de investigación y sus categorías de investigación que se puedan tener y que de los que estuvimos analizando, ya sea según su propósito, la profundidad de la investigación, de acuerdo a la naturaleza de los datos, de acuerdo a los medios para obtener justamente los datos, en la manipulación de las variables, en los tipos de inferencias, todo este tipo de investigaciones, de repente, pudiésemos decir que son muy repetitivos, pero porque es de acuerdo a cómo estamos generando nuestra investigación, cómo se está moviendo la información interna de ella. Y de repente nosotros podemos estar especificando que nuestra investigación empieza a entrar en otro subgrupo, es justamente por ello porque conforme avanzamos con una investigación o conforme estamos nosotros trabajándola, detectamos que cada vez hay más y más datos. Y para finalizar, podríamos mencionar nuestro acervo bibliográfico en el cual estamos basados, que son el manual de la investigación de Scorcia Oyola, la metodología de investigación de Sampieri Baptista y el manual de métodos y técnicas de investigación de Ramos, Trujillo y Catena. Bueno, y hasta aquí vamos a quedar con los métodos de investigación.